La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia es una entidad del Estado que se encarga principalmente de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, televisión y postales. En el día de hoy voy a hablar desde lo que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones y televisión en general, pero la idea es realmente que miremos qué es lo que está haciendo la Comisión. En primer término, desde hace un par de años la Comisión viene cambiando la visión que tiene en relación con la protección de los derechos de los usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque siempre ha sido nuestro principal objetivo, estamos dando un vuelco considerable en el hecho de cómo entendemos realmente qué es la protección de los derechos de los usuarios y cómo eso se refleja en nuestra actividad cotidiana y diaria. En ese sentido, nuestra visión ha cambiado y principalmente estamos dándole un enfoque innovador en cuanto a que queremos entender y reconocer a los usuarios. ¿En qué sentido? Obviamente, en el hecho de que los usuarios nos comportamos de determinadas maneras y es necesario que la Comisión, no solamente en lo que tiene que ver con el régimen de protección de los usuarios, sino en toda su actividad regulatoria, involucre la perspectiva del usuario, trate de entender cómo es que el usuario entiende, cómo es que el usuario se comporta y por tanto esa regulación realmente refleje las necesidades de los usuarios y propenda por satisfacer sus derechos y necesidades. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, lo primero, hemos encontrado que hay una serie de desafíos regulatorios que nuestra actividad regulatoria debe propender por satisfacer. El primero de ellos, ¿cuál es? Armonizar realmente los regímenes de protección que actualmente existen con la normatividad cambiante que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? En los últimos años se ha expedido, por ejemplo, el nuevo Estatuto del Consumidor. Se ha expedido también el nuevo Código del Administrativo de lo Contencioso Administrativo y en virtud de esas nuevas reglas, el régimen de protección de los usuarios debe armonizarse con esos nuevos regímenes y eso es un proceso en el que actualmente nos encontramos. Adicionalmente, ustedes todos pues obviamente conocen la convergencia de los servicios. Nuestros regímenes de protección a usuario no obedecen actualmente a la convergencia de servicios. ¿Por qué en primer término? Porque la Comisión, por ejemplo, hasta hace solo 2 años hemos adquirido competencias en temas de televisión. Antes de esa fecha solamente regulábamos los servicios de telecomunicaciones como tal. Por lo tanto, nuestro régimen de protección que fue expedido en el 2011 pues no puede atender realmente a las necesidades de los servicios de televisión. Entonces, uno de los primeros elementos que estamos involucrando en esa revisión del régimen de protección existente es el hecho que realmente atienda a la convergencia de servicios y por lo tanto un usuario de televisión no tenga, digamos que no esté atendido por un régimen diferente y tenga unos derechos distintos a los que tiene un usuario de telecomunicaciones, porque eso querría decir que, por ejemplo, cuando nosotros contratamos un paquete que incluye telefonía, internet fijo y televisión por suscripción, por ejemplo, el servicio de televisión tendría un régimen distinto y eso es lo que ocurre en la actualidad. Entonces nosotros, como Comisión de Regulación, ya tenemos competencia en relación con los servicios de televisión y lo que estamos tratando es de integrar dentro de nuestro régimen actual los servicios de televisión para que realmente el usuario se enfrente a una misma normatividad, para que sus derechos sean los mismos independientemente del régimen legal que rijan los servicios. Porque es importante para todos tener en cuenta que el régimen de los servicios de televisión actualmente en nuestro país es un régimen jurídico distinto del resto de los servicios de televisión y eso puede crear unas diferencias. Pero en el caso de la regulación de la protección del usuario, dado que la Comisión ya tiene competencias en ambos sectores como tal, porque la ley los distingue, lo que estamos tratando es en todo caso hacerlos convergentes de manera que el usuario se enfrente a un solo régimen y la protección de esos servicios sea integral y sea, armonizada. Otro de los grandes esfuerzos que estamos realizando en cuanto a los desafíos regulatorios a los que nos enfrentamos tiene que ver con el hecho de que el régimen y los derechos como tal sean transparentes, el usuario cuente con suficiente información y por lo tanto pueda ejercer el derecho a elegir a su proveedor. Porque ¿con qué nos enfrentamos actualmente? El régimen de protección, lo que hemos nosotros mismos identificado es que es un régimen bastante exhaustivo, pero también se vuelve un régimen muy complejo para que el usuario lo pueda entender. Entonces, en esa medida lo que estamos tratando de hacer es que a pesar de que el régimen tiene que ser exhaustivo y completo, no tiene que ser complejo, que por el contrario tenemos que simplificarlo para que el usuario realmente pueda comprender de una manera sencilla cuáles son sus derechos y en esa misma medida los operadores lo puedan implementar fácilmente y por lo tanto el usuario al final del día pueda ejercer el derecho a elegir su proveedor y a cambiarse de proveedor en el momento en que lo considere. Adicionalmente, todos esos elementos nos llevan a que el usuario pues, pueda tomar una decisión consciente e informada
precisamente en relación con quién es su proveedor de servicios, con cuál es la calidad que está recibiendo, con cuáles son los derechos y la forma de ejercer esos derechos. Entonces, esos son los desafíos regulatorios a los que nos enfrentamos actualmente como comisión y que evidentemente tienen como objetivo pues la mejora en la calidad del servicio como un todo que recibe el usuario y adicionalmente mejorar también la relación que existe entre proveedores de los servicios y usuarios de los servicios. Para ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cuál es el nuevo direccionamiento que le estamos dando al régimen? En primer término, y pues creo que todos aquí lo hemos vivido en alguna oportunidad como usuarios de alguno de los servicios de telecomunicaciones, es que normalmente nuestra relación con el proveedor de servicio se enfatiza o está enfatizada en la solución de una queja o de un reclamo. Realmente nos relacionamos con nuestro operador en el momento inicial en el que, digamos, contratamos el servicio, pero luego la relación se lleva realmente a los momentos en los que como usuarios estamos insatisfechos y queremos presentar una queja o un reclamo con el operador. Entonces, que nosotros como comisión queremos que realmente generar un mayor valor en esas relaciones y que esa relación pase de ser una relación un poco confrontativa a una relación de mayor valor y de que se cultive en el largo plazo, cambiando tanto la perspectiva del usuario, pero también la del proveedor del servicio. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Como les decimos, nosotros pretendemos en primer término exaltar pues la toma de decisión por parte del usuario, que es lo que ustedes ven ahí, pero esto, digamos, rodeado de una serie de elementos. Lo primero tiene que ver con el hecho de que la misma regulación fomente o cree los incentivos para que los proveedores, los operadores de los servicios de telecomunicaciones realmente hagan o presten un servicio al usuario que esté enfocado en la dirección correcta y no que por el contrario la regulación, en vez de generar esos espacios para que el operador pueda prestar un mejor servicio, por el contrario se enfoque en otro tipo de actividades. Entonces eso es lo primero, realmente que la regulación pretenda y propenda por la mejora de la calidad integral que el proveedor le presta al usuario. Adicionalmente, también estamos explorando actualmente lo que hemos llamado, que se denomina mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué quiere esto decir? Que a pesar de que los operadores, evidentemente en su relación con el usuario, tienen que cumplir con la normatividad existente en materia de respuesta a esas peticiones y reclamos, también se pueden crear mecanismos innovadores para mejorar esa relación. Entonces, que cuando el usuario va con una queja, el operador tenga unos mecanismos alternos en las que pueda resolver más fácilmente, de una manera mucho más, de generar más valor, poder contestar en menor tiempo y poder realmente resolver el problema del usuario de una mejor manera. Y eso es lo que actualmente estamos haciendo. Tenemos un proceso de discusión abierto con el sector y todos los que estén interesados pueden participar en relación con precisamente esos mecanismos alternativos. Y ahora más adelante vamos a ver un poco en qué consisten estos mecanismos. Adicionalmente también queremos que los medios de atención, es decir, las formas como el usuario puede comunicarse con su operador, trasciendan los medios tradicionales, es decir, que no solamente como usuarios tengamos la opción de ir a la oficina física o de llamar por teléfono, sino que también estamos tratando de impulsar nuevos medios, como las redes sociales, por ejemplo, como el internet, para que precisamente el operador tenga la opción de atender a sus usuarios por esos otros mecanismos y el usuario también tenga la facilidad de acceder a esos mecanismos que en muchos casos pues, le permiten un mejor tiempo de respuesta. Adicionalmente, es uno de los proyectos que venimos trabajando todo el año y ya estamos a puertas de tomar una decisión en relación con los servicios móviles, tiene que ver con el contrato como tal, y porque precisamente el contrato es esa primera manifestación de la relación entre el usuario y el proveedor. Y lo que estamos viendo es que el contrato actual, que cualquiera de los proveedores de los servicios utiliza, es un contrato muy complejo para el usuario. Está escrito en términos legales, la extensión es demasiado exhaustiva, complejo, tiene, por decirlo así, mucha letra pequeña que el usuario no lee y no está interesado en leer. Entonces lo que estamos viendo realmente es que es necesario transformar la manera como esos contratos son escritos, de manera que cualquier usuario de cualquier nivel educativo pueda realmente entenderlo y de esa manera saber cuáles son sus derechos básicos y cuáles son los compromisos que está adquiriendo cuando firma un contrato de esa naturaleza. Entonces lo que hemos hecho en ese sentido es proponer hay una propuesta regulatoria que el sector ya comentó y que estamos en ese momento analizando en relación con que ese contrato se reduzca a un contrato de una hoja por lado y lado y que ahí se consignen realmente cuáles son los aspectos fundamentales de esa relación, que son cuáles son los servicios que se contratan, cuál es el precio de esos servicios, qué está incluido, qué no está incluido en esos servicios que recibe el usuario por parte del proveedor,
y obviamente cómo terminar el contrato. Los elementos esenciales obviamente de esa relación, y para que de esa manera el usuario realmente tenga un incentivo de leer el contrato y de enterarse a qué se está comprometiendo él como usuario por una parte y a qué se está comprometiendo su proveedor por el otro. Entonces, este es un proyecto muy interesante que estamos en este momento pues analizando y que esperamos antes de finalizar el año haber tomado una decisión al respecto. Eso tiene que ver con los servicios móviles en particular, que evidentemente por su impacto en el mercado pues son los que más, digamos, es necesario atender en primer término. Pero para el próximo año estaremos también revisando lo que tiene que ver con los servicios fijos, es decir, con los servicios de telefonía, internet fijo y también de televisión por suscripción. Por último, pero no menos importante, también tiene lo que tiene que ver con lo que es inspección y vigilancia. También que aunque nos hemos encontrado que el régimen, como les decía, puede ser un régimen bastante complejo por lo exhaustivo que es, por el lenguaje también que utiliza, y lo que estamos viendo es que aunque para los usuarios el régimen tiene que ser simple y conciso, también el régimen al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente exhaustivo y digamos, y preciso en cuanto a cómo la entidad de vigilancia y control, que eso es bueno saberlo, es distinto al regulador. En el régimen jurídico colombiano, el regulador, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, expedimos la regulación, pero lo controla una entidad diferente. Y evidentemente aquí hay hay un paso que es muy importante dar, porque esa otra entidad tiene que tener las herramientas y los criterios claros, y por lo tanto el régimen tiene que estar escrito de una manera exhaustiva y amplia, en el sentido de cómo luego va a ejercer la vigilancia de ese régimen de protección a los usuarios. Entonces aquí hay que encontrar como regulador la manera de atender los intereses de todos los involucrados, en este caso tanto de los usuarios para que el régimen sea sencillo y claro, pero también de la entidad que luego va a ejercer la vigilancia en relación con que ese régimen se aplique. De igual forma, el régimen también tiene que ser aplicado, por lo tanto también los operadores tienen que tener un mensaje claro de cómo aplicar ese régimen. Entonces, eso, como les menciono, son los elementos esenciales que está actualmente revisando la comisión. Y para ello, obviamente, estamos apoyándonos en una serie de herramientas innovadoras de cómo realmente ver el régimen de protección a los usuarios. ¿Eso en qué sentido? No queremos tener solo la visión tradicional, por un lado legalista, de cuáles son los derechos que consagra, digamos, la Constitución y la ley como tal, sino que también queremos dar una visión precisamente de los usuarios desde el punto de vista de que todos somos, pues, como consumidores, somos en primer término pues seres humanos, dotados obviamente de un aspecto racional, pero también de un aspecto emocional, y que la toma de nuestras decisiones no es pues como muchas veces se asume o asume digamos la teoría económica clásica de que somos seres racionales completamente, no es así. Entonces lo que estamos involucrando realmente en nuestros análisis en relación con el régimen de protección de los usuarios y en relación con muchas de los proyectos regulatorios actualmente en cursos, tiene que ver con lo que se conoce pues como la economía conductual o economía del comportamiento. Y en esta medida, pues poder involucrar realmente en la elaboración de ese régimen, pues los elementos que realmente van a impactar para que el usuario realmente tome decisiones conscientes e informadas. Entonces, ese es un elemento fundamental que estamos actualmente trabajando, que luego les explicaré qué es lo que estamos haciendo al respecto. Otro de los elementos pues también tiene que ver con la simplificación, y para ello estamos utilizando el método de Siegel. ¿En qué consiste la simplificación? Como les decía, algo esencial que hemos identificado es que los usuarios, si es algo muy complejo, muy largo, no lo leen, todos somos así. Si uno ve un documento de más de 2 hojas y que tenemos que firmar rápidamente, nosotros terminamos ni siquiera leyéndolo, entonces no nos enteramos de lo que nos comprometemos, no nos enteramos de cuáles son nuestros derechos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el régimen sea un régimen simple, sencillo, y para ello, digamos, hay un proceso que nos recomienda este método, que es primero entender realmente al usuario, o sea, es esa empatía, qué es realmente lo que mueve al usuario, cómo entiende, cómo decide. Entonces lo primero es eso, entender quién es nuestro usuario. Luego lo que llamamos destilación, que es precisamente quitar todo eso que sobra, quedarnos con lo esencial. Y por último, pues, obviamente transmitir ese mensaje de manera clara y sencilla para el usuario. Estos son dos elementos, y el tercero es precisamente lo que tiene que ver con la transmisión de ese mensaje, que sea un mensaje también que se apoye en elementos gráficos y visuales que ayuden a que digamos, el usuario al final del día comprenda ese mensaje sencillo y destilado. Estas son las herramientas que estamos utilizando para apoyar obviamente la construcción de este régimen. Y aquí quisiéramos mostrarle, digamos, en relación con el contrato del que venía hablando, cuál es ese proceso que hemos venido siguiendo y en qué estamos en este momento. Un pequeño video también muy ilustrativo. Un día existió un tipo de contrato pesado,
Era un contrato de telefonía móvil largo, de gran tamaño, complicado, enredado y de difícil lectura. Se sentía deprimido, casi inservible, ya que nadie lo quería leer por más importante que fuera. Simplemente buscaban dónde firmar y todo terminaba allí. ¿Esto le debería seguir pasando a un documento tan importante? La respuesta es no. En la Comisión de Regulación de Comunicaciones decidimos tomar en nuestras manos estos complicados contratos y convertirlos en uno renovado. Gracias a la colaboración de expertos, esos viejos modelos pasaron por un proceso para hacer más simple su contenido, más clara la información para el usuario y un diseño que facilita la lectura, dando como resultado un nuevo modelo que expone claramente los derechos, los deberes y la información concreta que necesita el usuario y facilita la solución de controversias. Ahora es un contrato orgulloso y sobre todo útil y funcional, que puede ser consultado en cualquier momento y donde se necesite. Esto y mucho más es lo que seguimos haciendo para que tengas una comunicación clara y transparente. Como vemos en relación con el contrato, como les comentaba, la idea es realmente hacer algo innovador y que obviamente beneficie tanto a los usuarios como a los mismos operadores, en la medida en que esa relación y esos compromisos sean claros, el beneficio no va a ser solo para los usuarios, sino para el sector en su conjunto. Adicionalmente al tema del contrato y la regulación que estamos proponiendo, también hemos tomado otra serie de medidas que reflejan todos estos elementos que les he venido comentando. Uno de ellos tiene que ver con la eliminación de las cláusulas de permanencia, que seguramente aquí todos pues conocen, dado el impacto pues, que eso ha tenido. ¿Y en qué consiste esa eliminación para los que de pronto no conocen a fondo cuál fue la medida regulatoria que se tomó? Lo que decidimos como autoridad de la competencia en el sector fue prohibir a los operadores móviles en particular que ataran la venta del servicio de telecomunicaciones móviles a la venta del equipo terminal o a la venta del teléfono móvil como tal. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que los usuarios tuvieran en primer término una información clara de realmente cuál era la tarifa que estaban cobrando o que se les estaba cobrando por un servicio y la tarifa que se les estaba cobrando por el equipo terminal. Porque encontramos que los usuarios realmente no tenían claro ni cuánto estaban pagando por un servicio ni cuánto estaban pagando por el otro. Y en esa misma medida precisamente sus decisiones no podían ser conscientes e informadas, porque lo primero que uno necesita para que poder tomar una decisión consciente e informada es tener la información clara de cuál es el servicio que está recibiendo y el valor que paga por ese servicio y cuánto es el valor que paga por otro servicio dentro de este tipo de paquetes. Entonces lo que encontramos realmente era que esta información no era clara. El usuario no tenía realmente ni idea cuánto pagaba por el equipo terminal y cuánto pagaba por el servicio. Y adicionalmente, digamos, no tenía tampoco claridad respecto cuánto era el subsidio que había recibido, cuánto era el valor, digamos, o la penalización a la que se sometía si terminaba anticipadamente el contrato, tampoco tenía estos elementos de información. Entonces lo que hicimos fue realmente separar la venta del equipo de la venta del servicio, con el propósito adicionalmente de que también otro tipo de agentes pudieran entrar al mercado de terminales móviles y que el usuario se beneficiara de una mayor oferta de servicios. Entonces, en ese sentido, ¿qué hicimos? Separamos o le prohibimos al operador que vendiera de manera conjunta ambos servicios, es decir, el operador puede seguir vendiendo terminales, pero no puede atar la venta de la terminal a la venta del servicio. Y adicionalmente en ese sentido, tiene que facturarlo por separado, es decir, aunque pueda utilizar la misma factura, el operador tiene que dar el valor separado de la venta del equipo, del valor separado de la venta de la terminal y adicionalmente tiene que darle al usuario la posibilidad de pagarlo independientemente. Por lo tanto, el pago de un servicio no está atado al pago del otro. Yo puedo como usuario decidir pago ese servicio o pago la venta de la terminal por separado sin que haya efectos en ese pago en el otro servicio. Eso es lo primero. Adicionalmente, también en el caso de las cláusulas de permanencia que habían sido firmadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la medida, que fue el 1 de julio de este año, también le solicitamos a los operadores que incluyeran en la factura la información sobre esa cláusula a la que el usuario se había comprometido. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios nos comprometíamos a esas cláusulas de permanencia, pero no teníamos realmente en nuestra cabeza la información de qué era lo que habíamos, cuál era el compromiso que habíamos adquirido, cuánto era lo que nos habían subsidiado, cuánto tiempo estábamos atados a esa cláusula, cuánto teníamos que pagar si nos salíamos antes de tiempo. Entonces, desde el 1 de julio los operadores tienen la obligación de en la factura informarnos como usuarios toda la información relativa a esa cláusula de permanencia que está vigente porque se firmó con anterioridad al 1 de julio.
¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener información y seguramente ya ustedes, algunos de ustedes que estén en un proceso de cláusula de permanencia vigente, ya tienen esa información en sus facturas, nos van a informar cuánto es el valor del equipo terminal que adquirimos, cuánto nos fue subsidiado, cuánto es el saldo de esa compra, de esa terminal, en qué mes, digamos, cuánto fue el periodo de permanencia al que nos comprometimos, por ejemplo, 24 meses o 12 meses, y nos van a decir además cuánto sería el valor a pagar a la fecha si nos decidimos cambiar de operador en ese momento. Entonces, esa información, como le digo, va a promover que el usuario tome decisiones informadas, porque antes no teníamos esa información a la mano. Tendríamos que llamar a nuestro operador para consultar realmente cuál era, por decirlo así, el estado de nuestra cuenta en relación con la cláusula de permanencia. Entonces, todo esto son mecanismos para que como usuarios contemos con mayor información. ¿Qué es lo que hemos encontrado en solo 2 meses de aplicación de esta medida? Lo primero realmente es que estamos viendo que el mercado como tal ya ha generado mecanismos distintos de financiación a la cláusula de permanencia, que era lo que insistía con anterioridad. Entonces ya tenemos que tanto las grandes superficies como los mismos operadores móviles están financiando las terminales a los usuarios a través de mecanismos en los que financian a plazo, a 12, 24, 48 meses. Y esto realmente es una de las, digamos, de las mejores formas de migrar de un esquema de permanencias que evidentemente además limitaba la movilidad del usuario, es decir, la competencia en el mercado. Adicionalmente, vemos también que la diferencia de precios entre los equipos en prepago y pospago ha venido disminuyendo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que uno no, o que el mercado como tal no ha tenido en cuenta en todo ese análisis de las cláusulas de permanencia, es que las cláusulas de permanencia solo se aplicaban a los usuarios en pospago, y los usuarios en pospago en el mercado de telecomunicaciones colombiano son solo alrededor del 20% de los usuarios, es decir, que el 80% de los usuarios no eran usuarios o no se les ofrecían las cláusulas de permanencia. Los usuarios en prepago tenían y siguen teniendo que pagar los teléfonos, digamos, de contado o con los mecanismos que en su momento ofreciera el operador, que de hecho, precisamente por este movimiento del mercado que ha producido la eliminación de las cláusulas de permanencia, ahora existen otros mecanismos, como vemos, financiación directa por parte del operador o del retail. ¿Qué está ocurriendo? Ahora ese precio, esa diferencia de precio entre las terminales en prepago y en pospago ha venido disminuyendo, porque precisamente ya no existe la diferencia que antes los usuarios en pospago se veían, digamos, beneficiados de un subsidio que era aplicado a través de esa cláusula de permanencia. Entonces, esto también es muy importante porque ahora esos usuarios prepagos se van a beneficiar de unos mejores precios también. Y adicionalmente, y es muy importante esto para el mercado móvil, es que los precios del servicio como tal también han disminuido y ya tenemos evidencia de que esa disminución en solo 2 meses es de alrededor del 26%. Entonces, la separación del servicio, del teléfono como tal, ha traído ya unos efectos competitivos en el mercado, no solamente en el mercado móvil, sino también en el mercado de terminales. Y así es como vemos que al menos en la gama media de teléfonos, que es la que más ha visto beneficiado, digamos, por todo este movimiento, los precios de los terminales como tal han disminuido ya hasta un 40-46%. Obviamente depende del tipo de equipo, pero digamos, vemos que eso está produciendo efectos muy positivos en el mercado, que al final del día nos benefician a todos como usuarios y consumidores de los servicios. Otro de los proyectos que también la Comisión, digamos, hacia principios de este año estuvo trabajando muy denodadamente, tiene que ver con el tema del roaming internacional. Algunos de los que están aquí sentados pues seguramente son usuarios de ese servicio de roaming internacional. ¿Qué ocurría con el roaming internacional? Muchas veces como usuarios viajábamos al exterior, de pronto no habíamos solicitado la activación del servicio de roaming, pero cuando regresábamos veíamos que en nuestras facturas se nos estaban cobrando una serie de cargos que no sabíamos ni de qué eran, y nos enfrentamos a lo que se llama el bill shock, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es esto que me están cobrando? Entonces, lo primero que hizo la comisión, ¿y eso por qué? Eso también hay que entender qué ocurría, no estamos aquí hablando de que los operadores lo hicieran o no de mala fe. Los terminales inteligentes que la mayoría de nosotros ya utiliza, pues muchas veces empiezan digamos, actualizan aplicaciones, bajan una serie de datos y consumen obviamente datos en el teléfono móvil. Esto obviamente el usuario, muchas veces de manera transparente para el usuario, no nos damos ni cuenta, pero obviamente al estar consumiendo el servicio, el operador luego pues lo factura.
Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos una regulación que en ese sentido es muy precisa, y es lo primero, es que el servicio de roaming internacional solo se puede activar si el usuario explícitamente y de manera manifiesta, pues hay una manifestación expresa, ha solicitado el servicio, ya sea el servicio de voz o el servicio de datos o el servicio de mensajes de texto. Entonces, lo primero es eso, el operador tiene que contar con una manifestación expresa por parte del usuario para poder prestar y por lo tanto cobrar cualquiera de estos servicios en roaming. Entonces, eso es la primera, digamos, la primera condición que la regulación estableció. Adicionalmente, en el tema específicamente de datos, también establecimos la obligación del operador de establecer planes con un monto fijo, es decir, por ejemplo, que uno como usuario pueda adquirir un plan en el que le dicen el plan le vale X plata por un periodo de tiempo determinado, o en el que el usuario pueda determinar de manera abierta un límite de gasto. Es decir, que yo puedo decir, mire, por favor voy a viajar a tal país, actíveme por favor 80.000 pesos para el servicio de datos durante un periodo de tiempo X. De esa manera el usuario podrá controlar su consumo y no va a tener estos problemas de facturas no anticipadas. Adicionalmente, para que el usuario siempre esté informado, también el operador deberá informarle diariamente a través de un mensaje de texto cuánto ha consumido. Así todos vamos a estar informados de los consumos que hemos tenido, cuánto nos cuesta esto y luego no tendremos sorpresas en nuestras facturas. ¿Qué ha producido esta regulación? Lo que hemos visto es que desde finales del año pasado hasta mediados de este año, esta regulación ha producido efectos muy positivos para los usuarios. En las llamadas salientes en roaming internacional ha producido una disminución del 26% en los precios, de alrededor del 31% en las llamadas entrantes y del 52% en los planes en relación con los planes de datos. Entonces vemos que realmente el control mismo y la regulación que pretende es obviamente que el usuario esté más informado, que tome decisiones informadas, también ha producido un efecto positivo en el bienestar general del usuario en la medida en que ahora también disfruta de unas menores tarifas. Quiero mostrarles ahora un pequeño video en relación con otras de las medidas que estamos tomando en la comisión o que ya tomamos en la comisión y que tiene que ver con la compensación automática. En el capítulo de hoy veremos, se me caen las llamadas como por arte de magia. Estamos en medio de una conversación muy importante. Aló, préstame atención. Lo que te quería decir es que, aló. Y de repente, ¡bam!, la llamada se cae. Así es como el mal humor aparece y el dinero, ¡puf!, se esfuma. Una situación muy molesta que a todos nos ha pasado, sin importar dónde estemos. Pero tranquilos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en su labor de protegernos como usuarios, ha establecido que a partir del 1 de enero de 2014, todos los operadores móviles deberán compensarnos en minutos o segundos por todas las llamadas que terminan sin que nosotros hayamos colgado. Este beneficio nos será notificado en un mensaje de texto, confirmándonos los minutos o segundos que en el próximo mes serán compensados. Y lo mejor, no tendremos que solicitarlo ni tramitar alguna queja, ya que será de manera automática. En la Comisión de Regulación de Comunicaciones seguimos trabajando por una comunicación segura y con calidad. Bueno, el tema de compensación automática, que también pues muchos de ustedes seguramente están enterados porque todos estamos recibiendo a través de nuestros teléfonos móviles, a través de un mensaje de texto, la información de cuántos minutos nos está compensando nuestro operador móvil. ¿Qué fue lo que hicimos en la comisión? A partir del 1 de enero de este año, los operadores tienen la obligación de compensarnos las llamadas que se nos hayan caído en las redes móviles. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando como usuarios percibamos que hay un mal servicio y que a pesar obviamente del compromiso del operador de prestarnos una buena calidad y de la regulación que además en temas de calidad existe actualmente, la idea es que como usuarios veamos que lo que estamos pagando por el servicio realmente siempre está disponible ahí para que lo podamos consumir. Entonces la idea es que el operador, cuando no nos dé esa calidad precisamente, no nos dé esa disponibilidad de la red para nosotros poder hacer las llamadas, recibamos una compensación. Y lo que está ocurriendo es que el operador mensualmente hace un análisis de cuántas llamadas caídas se produjeron en su red y compensa al usuario de manera proporcional esas llamadas que se le cayeron a cada uno de nosotros como usuarios. Actualmente existen dos esquemas, que es el esquema individual y el esquema promedio. ¿Qué quiere decir esto? Hay operadores que ya hoy están compensándonos de manera individual, que es la manera como se debe hacer en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador determina para cada uno de sus usuarios de manera independiente cuántas llamadas se le cayeron y traduce eso a minutos que le va a abonar luego en el mes siguiente. Por otra parte, hay operadores que en este momento están compensando de manera promedio, que quiere decir que toma todas las llamadas caídas en su red y las divide por el número de usuarios.
y de esa manera compensa a todos los usuarios con el mismo número de minutos. Los operadores que actualmente están haciendo la compensación de esa manera tienen hasta el 1 de enero del próximo año para empezar a hacerlo de manera individual. Por eso actualmente en algunos de los operadores vemos que a todos los usuarios se les aplica o se les compensa el mismo número de minutos, mientras que otros ya le aplican a su usuario los minutos exactamente que le corresponden a cada uno de ellos. Entonces, en esta medida, pues vemos que los operadores han compensado casi 700 millones de minutos en 6 meses, o sea, hasta junio de este año, los operadores habían compensado 697 millones de minutos, o sea, estamos hablando de alrededor de 110 millones de minutos mensuales. La disminución entre enero de este año y junio de este año ha sido alrededor del 14%, pasamos de alrededor de 138 millones de minutos a 119 millones de minutos. Y esto, como le explicaba precisamente ayer a alguien, no es que signifique que están compensando menos y que esto sea negativo, por el contrario, lo que refleja es que la calidad del servicio ha venido mejorando, porque el operador nos compensa porque precisamente las llamadas se nos han caído, lo que refleja pues una mala calidad de la red. Entonces realmente en la medida en que compensen menos quiere decir que realmente la calidad ha venido mejorando paulatinamente. La idea realmente es que esta regulación pues esté vigente mientras, digamos, todos estos temas de calidad que todos como usuarios venimos percibiendo, pues digamos se mejore, pero actualmente adicionalmente al tema de los minutos caídos en las redes móviles también tenemos una regulación aún más general que también nos permite como usuario que el operador nos compense las deficiencias en la calidad del servicio. ¿Y cuál es esta regulación? Para todas las redes, no ya solo para las redes móviles, adicionalmente los operadores tienen la obligación también de compensarlos por esos problemas y esas deficiencias en la calidad. Esta regulación de hecho existía desde hace ya muchos años, sin embargo, creo que aquí ninguno podía decir que había sido compensado por deficiencias en la calidad. ¿Por qué? Porque la regulación establecía que era a solicitud del usuario que el operador compensaba por deficiencias en la calidad. Entonces lo que hemos cambiado realmente es que ahora esa compensación es automática, es decir, el operador tiene la obligación de detectar, por decirlo así, cuando se han producido deficiencias y hay falta de disponibilidad de la red para los usuarios y compensarlos, digamos, automáticamente y de manera proporcional. Entonces ahora esto es uno de los cambios más importantes que ha surtido la regulación y que obviamente beneficia al usuario, porque uno de los principales problemas es que como usuarios muchas veces no nos quejamos. Hay un problema, el servicio, por ejemplo, el servicio de telefonía fija en la casa dura un par de días desconectado, de pronto vuelve y funciona, pero obviamente no nos quejamos nunca ni solicitamos una compensación por esa indisponibilidad y entonces el operador pues, evidentemente no tenía la obligación de compensarnos porque esa compensación no era automática. Pero a hoy ya se ha establecido que la compensación es automática, es decir, que aunque como usuarios no nos quejemos y no solicitemos una compensación, el operador está obligado a compensarnos. Entonces realmente eso es un paso muy importante en favor de los usuarios. Adicionalmente, como les mencionaba, en relación con los mecanismos alternativos de solución de controversia, estamos explorando actualmente la posibilidad de establecer mecanismos alternos. Este es un proyecto que está en curso y que esperamos y le solicitamos pues, a todos los que estén interesados que participen y nos den su perspectiva. La idea es que los mismos operadores creen como unas especies de centros paralelos de solución de controversias entre los operadores y los usuarios, de manera que cuando el usuario de cualquier operador tenga una queja, puedan acudir a esos mecanismos alternativos y solucionar de una manera más ágil y efectiva cualquier problema que surja entre los usuarios y los operadores, sin ceñirse al régimen o al procedimiento normal que establece la ley, y que en todo caso obviamente el usuario siempre tendrá el derecho de acudir al mismo. En relación con los temas de psicología del consumidor que les comentaba, que es una de las herramientas que como comisión estamos estudiando y analizando e involucrando en nuestros procesos regulatorios, la idea es que esto lo hemos tomado muy seriamente y por ello estamos actualmente realizando una serie de ejercicios tanto cualitativos como cuantitativos para precisamente entender cómo es que el usuario piensa, cómo es que el usuario decide, cuál es la percepción y las expectativas de los usuarios de telecomunicaciones. Estamos haciendo alrededor de 20 ejercicios cualitativos y una serie de encuestas pues para desarrollar una serie de métodos que nos permitan realmente en 8 municipios del país que son representativos obviamente de la realidad colombiana, determinar qué es eso, qué es lo que pasa con el usuario, cómo es que decide, cómo es que piensa, información que nos va a servir no solamente para esos procesos del régimen de protección al usuario, sino para todos nuestros procesos regulatorios. Adicionalmente también hemos
o estábamos realmente haciendo desde principios de este año una serie de encuestas para evaluar la calidad del servicio que nos prestan los operadores. Encuestas de calidad no solamente en relación con la señal, digamos, desde el punto de vista técnico, sino de calidad otra vez como un todo. ¿Cuál es el servicio, la atención al cliente que nos prestan? ¿Cómo es la solución de las quejas y los reclamos? Etcétera, etcétera. En este sentido, este tipo de encuestas, digamos, evalúa dos grandes temas. En general, pues estamos evaluando la calidad del servicio, de la facturación de los diferentes medios de atención y obviamente el tema de solución de controversias. Y por último, pues quisiera solo mencionarles que también en la serie C, pues estamos propendiendo porque la información hacia el usuario sea amplia y en ese sentido estamos desarrollando una serie de portales donde el usuario puede entrar y consultar toda la información relativa no solamente a sus derechos, también próximamente vamos a lanzar un portal de tarifas donde los usuarios podrán hacer comparaciones y toda una serie de información que cualquier usuario, cualquier servicio de telecomunicaciones puede usar para estar realmente informado y tomar decisiones con mayor información y mayor calidad. Gracias.